Bien, hermanos, hermanitas, hoy vamos a ver el estudio que le pusimos por nombre Servir con Misericordia. Vamos a la carta a los Gálatas, ¿sí?, a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 5, los versos del 13 al 17. Repito, la carta a los Gálatas, capítulo 5, los versos del 3 al 17. Dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate, hermano, lo que nos está diciendo aquí. Primero, nos puntualiza quiénes somos, cuál es nuestra identidad, ¿sí? Nosotros, dice que fuimos llamados a libertad. ¿A libertad de qué, hermano? Pues a libertad. ¿De qué nos salvó nuestro Señor? ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿Sí? A nuestro Señor dice la palabra, porque va a salvar a su pueblo, ¿de qué? Del pecado, hermanito. Entonces nuestro Señor nos da libertad en ese sentido. Ya no vamos a ser pecadores, ¿sí? Para eso fuimos llamados, para ser libertos, para estar en libertad. Y aquí hay una condición y, hermanito, también una situación prohibitiva. Dice solamente, fíjate bien, ¿qué nos está diciendo? Que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, hay una diferencia muy grande entre libertad y libertinaje, hermanos. No puedo decir, pues es que como Dios ya me hizo libre, puedo hacer lo que yo quiera, pero ese lo que yo quiera, si no estamos en el amor, entonces andamos todavía en la carne, ¿sí? Esa es cuando nos habla esa de ocasión para la carne. ¿Y qué nos dice? ¿Sí? Esto haz, sino, y fíjate bien dónde nos está llevando a que veamos exactamente lo que nuestro Señor quiere. ¿Qué es lo que nos dice? Servíos. Fíjate bien, vamos a servir entre nosotros, hermanitos. Entre nosotros nos tenemos que servir, pero ¿cómo nos vamos a servir? Fíjate bien, la palabra, en cuanto a la traducción, si es una traducción que está muy correcto, nos dice servíos en amor. No lo dice así, fíjate, hermano. O sea, no nos está diciendo que, bueno, hagamos las cosas en amor, sino dice por amor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando se dice por amor, es que tú ya tienes ese amor. Y ese amor solamente lo dejas salir. Entonces dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es el enlace para el siguiente verso, para el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque si dices por amor, tú ya tienes ese amor y tú estás amando a tu prójimo. ¿Sí? Ya está fluyendo ese amor que el Señor ya puso en ti. Él te liberó de todo pecado. Y cuando eres libre de pecado, eso que quedó ahí vacío no puede permanecer vacío. O sea, todo eso ya salió. Pero ¿de qué lo llenan? ¿De qué? El Espíritu Santo, ¿de qué llena todo ese vacío, hermano? Del amor de Dios. Y ese amor fluye, sale, por decirlo de esta manera, en hechos hacia todos los demás, hacia ti, porque ya te amas, no en un sentido egoísta, sino en un sentido realmente amoroso, lo vamos a ver un poquito más adelante, y puedes amar a los demás. Muchas personas, efectivamente, la palabra nos dice que nosotros
llegamos a Cristo por medio de ¿qué? Por medio de la ley. Pero muchas personas se quedan hasta ahí y no trascienden. Hay muchas congregaciones, hermanos, que todavía continúan con la ley mosaica. ¿Pero por qué? Porque no han trascendido al nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la ley ya no sirve para nada? No, hermanitos. La ley nos lleva a Cristo. Cuando nosotros estamos realmente ya libres de todo pecado, entonces aplicamos la ley del nuevo pacto. ¿Qué te digo con esto? Verso 14. Porque toda la ley, fíjate bien cuál es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Toda la ley. ¿Sí? Los 613 mandamientos, dice, en esta sola palabra se cumple. O sea, ¿quieres cumplir toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, no estás cumpliendo la ley. Así de sencillo, ¿sí? Tienes que saber qué significa amar y quién es tu prójimo, ¿sí? Primero, tienes que amarte a ti, no en ese sentido egoísta de que yo primero y para mí todo lo mejor y todo esto, sino el amar es darte, hermanito. El amar es preferir el bien común antes que el particular. El amarte, lo vamos a ver más adelante, nuestro Señor nos lo dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Pero ¿qué dice? Como yo los he amado. Si tú eres cristiano, vas a seguir la misma senda que nuestro Señor caminó. Y vas a caminar por ahí. Y vas a estar, pero lleno de amor, porque el Señor no quiere sacrificio, quiere misericordia. Hermanitos, tenemos que caminar como el Señor. Fíjate, hace mucho tiempo yo escuché una expresión de una persona que no es cristiana, no era, pero ya falleció. Y esta persona era lo que le llamaban en aquel entonces revolucionarios y toda esta situación. Pero fíjate bien qué puso en una de las cartas que él hizo. Más o menos lo que me acuerdo, sí, lo escribí para no olvidarme. Dice, la cualidad más linda de un revolucionario es sentir profundamente cualquier injusticia en cualquier parte del mundo. Fíjate bien, si alguien que ni siquiera es cristiano escribió esto, nosotros como cristianos, ¿sabes qué? No vas a dañar a nadie, absolutamente a nadie, porque el amor de Dios está en ti. Y también vas a hacer el bien para todos, porque la palabra no lo dice así. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, ya te cuenta como pecado. Pero la otra parte, en sentido positivo, es si tú sabes hacer el bien, hazlo para que estés regocijado en ti mismo. Y te vas a dar cuenta que efectivamente la palabra se cumple cuando nosotros damos y tiene mucho más gozo el dar que el recibir, hermanitos. Y aquí vamos viendo cómo el amor de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas y se va haciendo hacia los demás. Muchas personas buscan la felicidad, buscan el amor fuera de ellos. No, hermano. ¿El amor dónde está? ¿Sí? Porque Dios es amor. No tienes que ir a un templo. No tienes que ir hasta las nubes, ¿sí? Para encontrarlo. Hermano, está aquí, dentro de ti. Haz un alto en tu vida y empieza a orar. Sujeta todo pensamiento y llévalo a los pies de Cristo. Deja ya de ir para un lado y para otro. Y empieza a permanecer quieto en la presencia de Dios. Y vas a ver, hermanito, cómo el Señor te va a empezar a llenar de todo su amor y todos sus pensamientos. Y entonces sus pensamientos van a ser nuestros pensamientos. Y nuestra vida va a cambiar totalmente. Y fíjate, aquí nos dice en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis, ¿qué significa? Si estás peleando
Si estás murmurando, si estás menospreciando a tu hermano y a tu hermana de la congregación, ¿sabes qué? Pues significa que el amor de Dios todavía no está en ti. Y si el amor de Dios no está contigo, pues entonces te falta aún mucha más limpieza, mucho más quebranto, sacar todo eso que aún está de la carne para que camines el camino de salvación, ¿sí? Pero si se sigue ahí, fíjate bien el verso como dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también, dice, no os consumáis. ¿Qué significa? Volverse al mundo. A lo mejor tú practicabas algunas cosas, tenías por costumbre hacer algo. Llegas a la presencia de Dios y dices, no, no, ya nada de eso. Pero al continuar empiezas a estar peleando, empiezas a estar maldiciendo, empiezas a estar murmurando, empiezas a estar haciendo todas estas cosas y te vas a ir hasta que sabes que vas a volver, ¿sí? A hacer todas las cosas que ya habías dejado de hacer. Y te van a empezar, ¿sí?, a parecer que no son tan mal, cuando antiguamente tú las veías y las aborrecías, cuando llegaste a los pies de Cristo. Entonces, por eso la palabra aquí nos dice, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hermano, eso de consumáis es, o sea, ya, salirnos del camino de nuestro Señor para estar haciendo lo que antiguamente se hacía. ¿Sí? Hermanito, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, totalmente, nunca jamás vas a estar pensando ni con malicia ni con ninguna otra cosa. No vas a hacer obras que sean en contra de la palabra de Dios. Y, fíjate bien, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, cuando estamos así entre, pues que ya decimos, no vemos tan mal algunas cosas, va a haber nuevamente, vamos a querer satisfacer todas esas cosas, todo lo que ya nos habíamos retirado. Esos son los deseos de la carne. Y lo vamos a ver ya no tan malo. Y lo peor es que nos vamos a guiar, ¿sí? Empezar a desviar poco a poco del camino. ¿Por qué? Por el pretexto que tú quieras. ¿Sí? Por lo que tú quieras, entonces, no, pues es que tengo que hacer esto por aquello, no, es que tú te estás saliendo de la presencia de Dios. Y eso es algo muy, muy, muy grave. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Fíjate bien, no hay posibilidad, dice nuestro Señor, de servir a dos amos. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Nuestro Señor es claro en ese sentido, hermanitos. No hay posibilidad de que, bueno, los domingos pues me presento al servicio y ahí estamos cantando y siento bonito y el Señor me va llevando. Y entre semana, bueno, pues hago esto y esto y esto, pues porque pues lo tengo que hacer, porque pues el trabajo, las situaciones personales me van a llevar a esto. No, hermanito. Ser cristiano no es una cuestión de religiosidad. Ser cristiano, hermanitos, es una cuestión, ¿sí?, de identidad, de principios. Entonces, ¿qué nos dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿En dónde estás? No puede ser que tengas un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Eso no es posible. Y estos, dice, se oponen entre sí. Es decir, o eres uno o eres del otro. Pero no puedes estar 30% en uno y 70% en otro, o 50 y 50. No, hermanito. O estás en uno o estás en otro. ¿Para qué? Fíjate bien. Para que no hagáis lo que quisieres. Hermanito, mientras no caminas en el Espíritu,
la carne va a querer hacer muchas cosas, ¿sí? Eso es lo que quieres. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si eres cristiano, vas a seguir los impulsos que te da el Espíritu Santo. Te pongo un ejemplo muy sencillo que hace muchos años me pasó y que unos que se decían pastores de aquí me dijeron, no, pues yo sí hubiera aceptado. Algo que ya te he comentado. Hace ya muchos años me ofrecieron 3 veces, en diferentes ocasiones, trabajo. Y la última vez, hermanito, de lo que yo ganaba en aquel entonces aquí, prácticamente me ofrecían 5 veces más. Nada más que era irme de aquí. Y como ya les dije hace tiempo, orando, el Señor la primera vez sí me dijo, o sea, que me quedara. Pero ya las siguientes veces, hermano, ya no me dijo nada. O sea, como diciéndome, oye, ya te dije. Yo lo entendí, hermanitos. Y sabe que la carne me decía, es mucho dinero. O sea, vas a estar muy bien. Tus hijos van a estar muy bien. ¿Sí? Tu esposa la vas a tener muy bien. Toda la familia va a estar excelente, ¿no? Pues era, la verdad, sí, era mucho dinero. Pero hermano, ¿qué es lo que queremos? ¿Andar en el espíritu o andar en la carne? Cuando alguien, hermanito, me dice, ¿sí? Es que yo no puedo leer la Biblia, o no puedo estar en la predicación, o no puedo servir, o alguna cosa así. ¿Por qué? Es que tengo mucho trabajo, es que estoy con tantas actividades, es que estoy haciendo. Yo lo que veo, hermano, es que están prefiriendo andar en la carne, hacer las cosas que este mundo quiere, antes que hacer lo de Dios. Hay excepciones, hay algunas cosas pues, que obviamente se escapan de las manos. Pero hermano, mire, le pongo otra vez un pequeño ejemplo. En estos días, y que son supuestamente de vacaciones, ¿sí? Para enero yo tengo que entregar calificaciones. Una sola actividad, como de 5 o de 6 actividades que tengo que hacer, es revisar libros. Hermano, son alrededor de 550 libros los que tengo que revisar. Pero son más o menos como 25 lecciones, o sea, 25 cosas que tengo que revisar por libros. Multiplica, hermanito, 550 por 25 actividades y te vas a dar cuenta cuántas actividades tengo que revisar. Y cada actividad tengo que anotarle ahí qué es lo que hicieron mal o qué es lo que hicieron bien. Esa es una de todas las demás cosas que tengo que hacer en el trabajo. Y aparte de eso, pues son muchas otras cosas. Imagínate que yo te dijera, ¿sabes qué, hermano? Pues yo no puedo predicar hoy porque pues tengo mucho trabajo. ¿Y qué pasaría? ¿Sería un digno obrero de mi Señor Jesús? No. Imagínate que llegara en ese momento, porque la palabra nos dice también que bienaventurado el pastor que está dando, ¿sí?, de comer a su rebaño, el rebaño del Señor, ¿sí?, a tiempo, en la medida de lo que se debe de hacer. Y si no, entonces el Señor también va a tomar cartas en el asunto. Hermanito, tenemos que ir haciendo las cosas por amor, no, bueno, también en amor, pero ¿qué dice por? Por lo que tienes ya tú aquí adentro, hermanito. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, San Juan, capítulo 8, los versos 31, 32 y el 36. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos, te remarco esto, que habían creído en él. Este creído, hermanitos, viene de una cuestión de creer mentalmente, de creer cognitivamente, ¿sí? No el creer de obedecer confiadamente, son dos cosas diferentes, ¿sí? Esta palabra es diferente. Repito, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa esto, hermanitos? Si permaneces en la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, hermano, no solamente es hacer algunas cosas o decir yo soy cristiano y repetir como un lorito algunos versículos. No, es permanecer en su palabra, que es leer, pero leer para entender, para comprender y aplicarlo a nuestras vidas. Leer la palabra del Señor, la Biblia, ¿sí? Y así seremos verdaderamente sus discípulos. Si no, no seremos discípulos verdaderos. Ahí hay una clave para entender cuando alguien sí es un discípulo y cuando alguien no lo es y nada más aparenta serlo. Cuando tú no lees la Biblia, la escudriñas y la aplicas en tu vida, entonces aparenta ser, pero no eres discípulo verdadero. Verso 32, y conoceréis la verdad. ¿Por qué vas a conocer la verdad? Porque ahí habla de nuestro Señor. En la palabra lo que habla es de nuestro Señor y lo vas a conocer ahí. Entonces, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. En muchas congregaciones de repente a nosotros nos tocó escuchar cómo el que estaba al frente, el pastor que estaba al frente, en una ocasión, en una congregación dijo, oiga, estábamos en un curso y un congregante le pregunta, oiga hermano, pero ¿y si me preguntan dónde dice esto, esto y esto? Porque estaban argumentando sobre algunas cuestiones bíblicas y la persona le preguntaba en qué libro de la Biblia para sacar la referencia y el pastor le dijo, mira, tú nada más respóndele, así dice Ricardo Marcelo, que así se llamaba él. Entonces, imagínate, Donito, ¿cómo es posible eso? El que está ahí al frente de la congregación no es Dios. El que está al frente de la congregación es alguien responsable por el rebaño del Señor, no por él mismo. Él no te va a dar libertad. Y fíjate lo que dice el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, mucha gente puede llegarte y ofrecerte libertad. Mucha gente, y sobre todo ahora con esta cuestión de los pastores y sacerdotes y todo eso, te pueden decir, mira, tú sigue esto y ya vas a ser libre. No, hermanito, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la libertad, hermano? Porque hay muchas definiciones sobre la libertad. Hay unos que dicen que hay que respetar la libertad de los demás y la mía llega hasta donde empieza la libertad del otro. Hay algunos que comentan que la libertad es hacer lo que se te ocurra, ¿sí? Por eso eres libre. Hermano, la libertad que nos está dando nuestro Señor al hacer libre de pecado es una libertad basada en el amor. ¿Qué significa? Que no haces algo, cualquier cosa no la haces que pueda dañar a cualquier otro. Y entonces, cuando estás aquí, hermanito, con esta verdadera libertad, eres verdaderamente libre. ¿Sabes por qué? Porque haces lo que tú quieras. Porque siempre vas a querer el bien de los demás. Fíjate bien. ¿El cristiano hace lo que él quiere? Sí. ¿Por qué? Porque está lleno de amor. Y porque no va a hacer algo que dañe a nadie. ¿Vas a decirle de groserías a alguien? No, porque tú sabes que lo vas a dañar. Y entonces no lo haces, porque el Espíritu Santo está en ti. Vas a maliciar algo y vas a murmurar algo en contra de alguien. Fíjate bien, ni siquiera te digo de hermano, de alguien, el que sea, un prójimo. No, no lo vas a hacer porque tú eres libre, porque ya estás libre de pecado. Y entonces tu libertad se basa en el amor y no vas a dañar a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. ¿Sí? Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, el verso 28. Dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjate, ¿quién es el Hijo del Hombre? Así es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo.
o sea, el Hijo de Dios, Dios no vino para ser servido. Fíjate bien, el peso de esto. El Hijo de Dios no vino para ser servido. Él tenía que ser servido. Claro que sí, Él es Dios. Y fíjate bien, Él no vino a ser servido, sino para servir. Hermano, tú como persona, y que después, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, puedes, redentora, puedes ser hijo de Dios. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Hace muchos años nos vendieron un montón de libros que el propósito que tienes aquí en la tierra, de no sé qué tantos títulos, para saber cuál era tu propósito aquí. Hermano, aquí está. ¿Sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, lo último, es específicamente de nuestro Señor. Pero nosotros también, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, así también nosotros, hermanitos, venimos a servir. Pero venimos a servir, hermanito, como Dios quiere, no como a cada quien se le ocurre. No quieras servir como Caín. ¿Sabes qué hizo Caín? Le ofreció, es una interpretación muy personal desde hace muchos años, ¿sí? Caín le ofreció lo mejor de los frutos de la tierra, lo mejor, pero no era lo que Dios le estaba pidiendo. Tú puedes ofrecer lo mejor que tú quieras, pero ¿sabes qué? Estás caminando en la carne, porque la carne puede ofrecerse hasta sacrificios. Y fíjate si no, o sea, en estos días pasados, muchas personas hasta sangraban, pues, por querer agradar a lo que ellos consideran Dios. Pero Dios nunca te pide eso. ¿Qué te pide, hermanito? Obediencia confiada. ¿Qué te pide? Santidad en tu vida. Y eso la carne no lo puede permitir. La carne puede ser hasta flagelado tu cuerpo, pero no andar en santidad. Y por eso hay muchísimas congregaciones que tienen a mucha gente que les piden un montón de sacrificios, pero no santidad. Y ahí la carne está muy a gusto. Esa es la diferencia, hermanitos, en lo que nosotros vamos a servir y cómo sirven todos los demás. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, los versos 34 y 35. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice: un mandamiento nuevo os doy. Y aquí tenemos que ver nosotros, porque bueno, este es uno nuevo, un mandamiento nuevo, o sea, que no estaba en el antiguo pacto. Y dice que os améis unos a otros. A ver, ¿ese no estaba en el antiguo pacto? Claro que sí estaba en el antiguo pacto. Y entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que es un mandamiento nuevo? ¿Por qué? Porque dice, como yo os he amado. ¿Sabes qué? Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y nosotros nos tenemos que amar como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Hermano, ¿cómo te amó nuestro Señor Jesucristo? Así tienes que amar a los demás. Y primero, obviamente, a los de la congregación, a los hermanos, ¿sí? ¿Así los amas? ¿O has hablado mal de ellos? ¿O te has referido con malicia hacia ellos? O a lo mejor hasta has expresado alguna palabra altisonante, es decir, una grosería, de alguno de ellos. Si es así, cualquier cosa de estas, o a lo mejor te has querido justificar, pero a lo mejor has robado algo de alguno de los hermanos. ¿Sabes? Aquí, hermanito, lo que falta es todavía mayor limpieza en nuestro corazón.
Nuestro Señor quiere que todos estemos en salvación, pero esta es una decisión de nosotros, ¿sí? Repito, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Fíjate bien, ¿por qué se les llamó allá en Berea y en toda esa parte cristianos a los discípulos de nuestro Señor? Antiguamente, por la predicación que daban, les decían los del camino. Así les llamaban, así los conocían. Ah, mira, ahí vienen los del camino. ¿Quiénes eran los cristianos? Pero hubo un momento en que ya les cambiaron el nombre y ya no les dijeron los del camino, sino les dijeron cristianos. ¿Por qué, hermanito? Porque vivían la vida como Cristo y se amaban unos a otros. Y eso lo veían los demás. Y los demás decían, yo quiero de eso. Y sufrió la iglesia, como no nos podemos imaginar, grandes, grandes suplicios. Y sin embargo las personas decían, yo quiero estar ahí. No importa esos sacrificios que hacen con ellos. Por el amor, hermanitos. Y aquí está el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es ese amor que nos habla nuestro Señor? El amor que Él nos tuvo a nosotros. Hermano, amar es dejar todo lo tuyo y resolver las necesidades de tu prójimo. Ya no te centras en ti, ya no es, pues yo quiero esto, yo necesito esto, ¿sabes qué? El Señor te va a resolver todo eso. Pero tú entrégate a Él y empieza a practicar la misericordia con el que tienes ahí a un lado. Porque de repente dice, ama a tu prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? A lo mejor son nada más los de la congregación, a lo mejor es alguien que está tan lejos que no le puedo servir, ¿sí? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versos del 29 al 37. Dice la palabra, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, está hablando de uno de los religiosos de aquel entonces, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate bien, a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, fíjate bien, le da una enseñanza para que él saque sus conclusiones. Nuestro Señor en muchas ocasiones no va a llegar y te va a decir exactamente lo que quieres oír, sino te va a hacer pensar. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo, ¿cómo dice? Medio muerto. O sea, lo dejaron porque pensaron que ya se iba a morir. O sea, estaba muy mal herido. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes en aquel entonces, como se supone son ahorita, son los que están llenos de misericordia. Pero aquí, bueno, nada más de rápido se los comento, hay una clave pues para entender esto, porque dice que descendió. La palabra siempre nos habla de ascender cuando vamos a la presencia de Dios y de descender cuando nos estamos alejando de la presencia de Dios. Entonces aquí este sacerdote ya no estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Como que ni lo vio. Hermano, cuando tú ves a alguien con necesidad y haces que no lo ves, te estás retirando de la presencia de Dios. Te estás haciendo como que no, es que no me di cuenta. No, sí te dices cuenta, pero no quisiste ayudar. Y ahí está, hermanitos, ¿sí? Que te estás alejando de la presencia de Dios. Si estás viendo que alguien está mal y aparte de no ayudar, todavía criticas a los que sí ayudan, hay problemas, hermanito, en el corazón de la persona. Verso 32. Asimismo, un levita. ¿Quiénes eran los levitas, hermanito? Los que estaban dedicados precisamente a servir en la obra de Dios.
Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Todo el sistema religioso de aquel entonces está resumido aquí, hermanitos. No había misericordia de Dios. Querían sacrificios, pero no misericordia. Y el Señor es exactamente al revés lo que te dice. No me interesan sacrificios, quiero misericordia. No que lo hagas a fuerza para que te llegue algún pago, sino por amor, hermanitos. Verso 33. Pero un samaritano, hermano, nada más un paréntesis. Mire, en aquel entonces los judíos y los samaritanos no podían ni siquiera estar cerca, alrededor de, no sé, no recuerdo ahorita si 2 o 3 kilómetros, traduciéndolo ahora las medidas que tenemos. No podían ni estar cerca. Cuando llegaba cerca de un pueblo samaritano, rodeaba todo el pueblo, porque no quería ni siquiera que se le acercara el polvo de un samaritano. Entonces, fíjate bien por qué le pone nuestro Señor este ejemplo a esta persona religiosa. Le dice ahora sí, un samaritano, o sea, no era sacerdote, ni siquiera del pueblo de Dios, sino era de los que consideraban contaminantes del pueblo de Dios. Y le dice, pero un samaritano que iba de camino, ¿a dónde iba? ¿Quién sabe? Pero por ahí pasó. Vino cerca de él, o sea, él lo vio y se acercó. Y viéndole fue movido, ¿a qué, hermano? A misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanito? Es el amor inmerecido. No lo merecemos, no hemos hecho nada para ganárnoslo. Al contrario, a lo mejor hasta hemos hecho cosas para que nadie se nos acerque. Pero ese es el amor de Dios. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate bien, hermano, ¿qué es lo que sucede aquí? Se acercó. Si te das cuenta por lo que te dije, tenía que alejarse de él. Sin embargo, se acercó y le curó sus heridas. Utilizó lo más preciado para ellos en aquel entonces, era el aceite y el vino. ¿Sí? Y lo puso, fíjate, en su cabalgadura. Entonces, ¿cómo fue que se trasladaron? La persona malherida encima de la cabalgadura, del caballo, del asno, lo que haya llevado, y el otro caminando. Y ha de haber dicho, bueno, ¿y yo por qué tengo que caminar por este? Que ni lo conozco. Si te das cuenta, esa es la misericordia. Ahora tú vas a caminar, ya no vas a ir cómodamente. Sí. Vas a tener que hacer ese gran esfuerzo por la persona que necesita, ¿sí? Y lo llevó al mesón, o sea, ahí a un lugar donde pudiera estar cómodo, y sabes, él pagó por la habitación de la persona y además lo estuvo cuidando. Algunas personas dicen, no, pero al otro día pues ya se fue. No, no. Bueno, fíjate en el verso 35. Termina el 34, dice que cuidó de él, pero el verso 35 no dice al otro día. ¿Cómo dice, hermanito? Dice otro día al partir. O sea, ¿cuánto tiempo se quedó con él? Lo necesario para que se curaran sus heridas. Y cuando se curó sus heridas, ya se fue. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice, sacó 2 denarios y los dio al mesero. El denario, hermanito, era más o menos lo que hoy pudiéramos conocer como el salario mínimo de un día. ¿Sí? Era el salario que se pagaba por día al trabajador. Entonces sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. ¿Qué significa? Que a lo mejor se tenía que quedar 2 días más, pero ya no más, porque ya estaba casi totalmente curado. Sí, ya sano. Dice, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Si había algo más que pagar, pues él se lo iba a pagar. Ahora yo te pregunto,
este samaritano conocía al que estaba herido, la palabra nos dice que no, nos sugiere que no. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto por él? Porque dice, fue movido a misericordia. Eran enemigos, étnicamente eran enemigos, hermano. Y sin embargo, lo cuidó y estuvo ahí con él y le pagó todo lo que fuera necesario. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres, fíjate bien, del sacerdote, del levita y del samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que eres prójimo si amas al otro. El sacerdote y el levita, que eran del pueblo de donde estaba este que cayó con los ladrones, y además, ¿sí? Se supone que ellos representaban a nuestro Señor aquí en la tierra en cuanto a todo, y digo en cuanto a todo también al amor de nuestro Señor, se hicieron a un lado. Y fíjate bien, esta persona no usó la palabra samaritano. Para nosotros sería sencillo, pues el samaritano. Pero no, ni siquiera eso quería decir. Fíjate bien lo que contestó en el verso 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y aquí hay algo muy importante. Entonces Jesús le dijo, pero aquí lo voy a cambiar un poquito, hermano. No porque cambie la palabra, sino para que veas qué es lo que te está diciendo nuestro Señor ahora. Entonces Jesús te dice, ve y haz tú lo mismo. Escúchame bien, hermano. Hoy nuestro Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. A quien me esté escuchando. Es servir por amor. Hoy, hermanito, Dios me ha bendecido para servir cada día. Hermanita Juanita, Dios la ha bendecido en servicio también. Hermanito Humberto, también ha sido bendecido en servicio por Dios. Hermanitos Víctor y Yamilet, Dios los ha bendecido también en servicio. Hermanita Karen, Dios la bendijo hace tiempo con servicio. Pero, hermanitos, ¿y los demás congregantes? Nosotros tenemos este servicio en casa. Pero ¿y los demás congregantes? ¿No creen que Dios también los quiere bendecir? ¿No creen que también Dios quiere que sirvan por amor? Hermano, todos estamos llamados a esto, como Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios? En amor, por amor y hacia el amor, porque Dios es amor, hermanos. Entonces, hermanitos, ya no mordernos, ya no comernos, ya no consumirnos, sino, hermanitos, servirnos por amor los unos a los otros. Este es el nuevo mandamiento, como el Señor nos amó. Este es el nuevo pacto, hermanos. Cerramos nuestros ojos un momento.